Me llamo Javier, y esta noche no puedo callar lo que he vivido, porque mientras todos ustedes duermen tranquilos bajo sus mantas tibias, hay hombres que caminan en la oscuridad, 3 guardianes, 3 sombras que respiran entre el eco de las calles vacías. El aire nocturno es pesado, la humedad se pega en la piel como si fuera una segunda ropa. El farol más cercano parpadea, proyectando sombras alargadas que parecen vigilarme a mí, y no al revés. No estoy solo. A mi lado, Miguel, alto, de manos callosas, siempre con un cigarro apagado entre los labios, como si nunca hubiera aprendido a encenderlo. Y detrás, Samuel, el más joven, pero con los ojos cansados de quien ya ha visto demasiado. La ciudad duerme, pero nosotros no. Cada paso retumba en el suelo como si camináramos en una iglesia vacía, y aunque nuestras botas golpean con firmeza, el silencio es más fuerte. Hay un peso invisible, una mirada que no vemos pero sentimos. De pronto, un ruido metálico rompe la calma, una reja que se cierra sola. Miguel se adelanta, y con voz baja dice: no estamos solos. Y en ese momento, mi corazón late tan fuerte que siento que cualquiera podría escucharlo. Si alguna vez caminaste solo en la noche, escucha con atención, porque lo que viene podría ser también tu reflejo. La primera historia comienza aquí. La primera grieta en la realidad se abrió esa noche, cuando pensamos que solo cuidábamos puertas y ventanas, pero descubrimos que había algo más esperando en la oscuridad. Seguimos avanzando. El eco de nuestras pisadas parecía multiplicarse, como si hubiera otros pies, invisibles, caminando junto a nosotros. La calle estaba vacía, pero cada ventana cerrada se sentía como un ojo apagado, observándonos en silencio. Samuel murmuró, casi para sí mismo: ¿lo sienten? Es como si la ciudad respirara. Me estremecí. Tenía razón. Había algo en el aire, algo que no era solo humedad. Un susurro leve, como un aliento detrás de la nuca. Giré la cabeza bruscamente, pero no había nadie, solo el poste de luz parpadeando, proyectando sombras que parecían retorcerse en el suelo. Miguel sacó su linterna y apuntó hacia el callejón. La luz cortó la oscuridad, y por un segundo juraría haber visto una figura, alta, quietamente de pie. Pero cuando enfoqué de nuevo, nada. No nos conviene detenernos, dijo Miguel con voz firme, aunque sus manos temblaban levemente. Sigamos la ruta, y así lo hicimos. Pero mientras caminábamos, el susurro volvió, esta vez más claro, como un murmullo de voces mezcladas, imposibles de entender. Venían del callejón, del vacío, del viento mismo. Samuel se adelantó unos pasos, incapaz de contener la curiosidad. Yo lo sujeté del brazo. No, le dije, no vayas. Pero sus ojos estaban fijos en la oscuridad, como si algo lo llamara desde allí. Fue entonces cuando escuchamos un grito, no humano, un chillido metálico, como si 2 cierros se desgarraran al chocar. Los 3 retrocedimos, con la respiración cortada, y, de pronto, el silencio volvió. Un silencio tan profundo que hasta la ciudad misma pareció contener el aliento. Cierra los ojos un momento, imagina estar allí, solo con la noche, con tus miedos, y con algo que no entiendes acechando en cada esquina. ¿Seguirías caminando? Miguel apagó la linterna. Samuel bajó la cabeza, y llora. Yo supe que esa noche no sería como ninguna otra. La primera herida en nuestra cordura apenas acababa de abrirse. Avanzamos por la calle desierta, con pasos más lentos que antes. Era como si cada sombra se hubiera vuelto más densa, como si las paredes mismas respiraran. La luna apenas se asomaba detrás de las nubes, y el aire se sentía más frío, más pesado. De pronto, vimos una casa vieja, al final de la cuadra. Una puerta de madera entreabierta se movía lentamente con el viento. El chirrido era casi insoportable, como un lamento repetido. Miguel se detuvo. No estaba así en la ronda anterior, murmuró con un tono que no admitía dudas. Samuel, en cambio, parecía hipnotizado. La miraba fijamente, con el rostro tenso. «Hay alguien ahí», susurró. Yo no quería acercarme, lo juro. Cada fibra de mi cuerpo me gritaba que no cruzáramos ese umbral. Pero ser guardia no se trata de elegir lo que quieres.
Se trata de enfrentar lo que no puedes evitar. Entramos. El aire dentro era distinto. Olía a humedad, a madera podrida, pero también a algo más, algo que no sabía describir, como hierro caliente, como sangre seca. La linterna de Miguel iluminó un pasillo estrecho. El papel tapiz se caía en tiras, y las paredes parecían húmedas, casi vivas. El silencio era tan denso que hasta el sonido de nuestra respiración parecía una invasión. De repente, la puerta detrás de nosotros se cerró con un golpe seco. El eco retumbó en la casa entera, y Samuel soltó un grito ahogado. Miguel corrió a abrirla, pero estaba bloqueada. No por un seguro, no, como si algo invisible la empujara desde el otro lado. Entonces lo escuchamos. Un susurro, claro esta vez. Una voz que no era de ninguno de nosotros. Una voz femenina. Salgan, mientras puedan. Nos miramos los tres, con el miedo pintado en los ojos. La voz no era un eco, no era un recuerdo, era real. Estaba allí, con nosotros. Respira hondo. Imagina que escuchas una voz en la oscuridad, sin cuerpo, sin rostro. ¿Te atreverías a seguir adelante? Y sin embargo, lo hicimos, porque dar la espalda significaba aceptar que algo más fuerte que nosotros dominaba la noche. ¿Acaso respiraba? Sí, respiraba. Podía jurar que cada grieta en la pared exhalaba un aire helado, como si fuéramos intrusos dentro de un cuerpo vivo. Samuel iba delante, con los ojos fijos en la penumbra. No hablaba, pero su rostro lo decía todo. Estaba escuchando algo que Miguel y yo no podíamos oír. De repente se detuvo en seco. Nos miran, susurró. Iluminamos el pasillo con la linterna, y allí estaban, dos puntos brillantes, dos ojos suspendidos en la oscuridad, demasiado altos para ser de un animal común. Fijos, inmóviles, observándonos con una paciencia inhumana. Nadie respiraba. El silencio era tan profundo que hasta el zumbido de la bombilla rota en la entrada sonaba como un grito. No retrocedan, dije con la voz más firme que pude, pero dentro de mí, todo se quebraba. Los ojos parpadearon, una vez, dos veces, y luego desaparecieron, como si nunca hubieran estado allí. El alivio fue momentáneo, porque justo después sentimos un ruido detrás de nosotros, pasos, claros, pesados, avanzando. Nos giramos al mismo tiempo, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío, y sin embargo, lleno de esa presencia que no se veía, pero se sentía en cada rincón. Miguel golpeó la pared con el puño, desesperado. ¡Basta!, gritó. Su voz rebotó en las paredes, devolviéndonos un eco deformado, como si otra voz gritara con él, pero más grave, más profunda. Yo comencé a sudar frío. Mi mente me decía que saliera corriendo, que abandonara todo, pero mis pies estaban clavados al suelo. Y entonces, Samuel se giró hacia nosotros con una sonrisa que no reconocí. Sus labios temblaban, y en un susurro apenas audible dijo: «Ella está aquí. Haz una pausa, escucha el silencio a tu alrededor. ¿Y si también te estuvieran observando ahora mismo, mientras lees estas palabras?» La cordura comenzó a resquebrajarse. Ya no sabíamos si luchábamos contra algo externo, o contra nuestra propia mente. Samuel se adelantó con esa sonrisa extraña, aún dibujada en su rostro. Sus pasos resonaban más fuertes que los nuestros, como si cada pisada golpeara directamente en el pecho. Yo intenté detenerlo, pero era inútil. Sus ojos brillaban con un reflejo extraño, como si no fueran los suyos. Miguel lo agarró del hombro con fuerza. «Samuel, basta», le gritó. Entonces, el aire de la casa se rompió. Un grito atravesó las paredes, un lamento que parecía salir de todas partes a la vez. Agudo, desgarrador. Las ventanas vibraron, las maderas crujieron como si fueran a partirse, y de entre la oscuridad del pasillo, apareció una figura femenina, alta, delgada, con un velo oscuro que cubría su rostro. No caminaba, flotaba. Su silueta parecía distorsionar la realidad misma, como si el aire se torciera a su alrededor. Samuel cayó de rodillas, llorando sin lágrimas, balbuceando palabras que ninguno de nosotros entendía. Miguel levantó la linterna, pero la luz parpadeó y se apagó, dejándonos sumidos en una oscuridad casi absoluta.
Yo cerré los ojos un instante, esperando despertar, esperando que todo fuera una pesadilla, pero no lo era. La figura se inclinó hacia nosotros, y aunque no vimos sus ojos, sentimos su mirada hundiéndose en lo más profundo de nuestras almas. Una voz, la misma que nos advirtió antes, volvió a sonar: ustedes no debieron entrar. El reloj de mi muñeca marcó la medianoche con un clic seco. Justo entonces, la puerta de la casa se abrió de golpe, como si algo invisible nos expulsara. Sin pensarlo, corrimos. Corrimos hasta que el aire nos faltó, hasta que los latidos fueron más fuertes que cualquier ruido de la ciudad. Cuando por fin miré atrás, la casa estaba en silencio, vacía, como si nada hubiera ocurrido. Nos quedamos en la calle, los tres temblando. Samuel no volvió a ser el mismo. Sus ojos seguían buscando en la oscuridad algo que solo él podía ver. Miguel dejó de hablar de aquella noche, y llora. Yo sigo contando esta historia, porque mientras tú duermes tranquilo, nosotros cargamos con lo que no se puede olvidar. Ta final de, ahora cierra los ojos. Imagina esa figura frente a ti, y pregúntate, ¿quién vigila tus noches? La noche pasó, pero el miedo nunca se fue, porque a veces, lo que juramos haber visto en la oscuridad, no desaparece con la luz del día.